Hola a todos. Esta noche vamos a adentrarnos en una historia que, a simple vista, parece trivial, pero que puede estar decidiendo la forma en que vivimos nuestras relaciones familiares y sociales sin que nos demos cuenta. Imagina estar en una reunión alegre, el aire impregnado de risas, el aroma de dulces caseros y ese encuentro esperado con quienes más quieres. Y en medio de ese momento de felicidad, de repente, una frase tan inocente como punzante atraviesa el corazón. Abuela, hueles raro, no quiero acercarme. Puede que no sobrevivas. Con la misma sonrisa, después de oír algo así, duele. Y no solo en el orgullo, duele en esa parte íntima que se siente rechazada en lo más profundo. Así que, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte. Pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Y ya que estamos en confianza, escribe en los comentarios desde dónde me acompañas y qué hora es allí donde está. Me gusta imaginar este mosaico de luces encendidas en distintas ciudades. Personas en silencio frente a la pantalla, compartiendo conmigo este instante antes de dormir. Ahora, apaga las luces. Quizá enciende un ventilador para un ruido suave. Y comencemos juntos nuestro viaje de esta noche. La escena que quiero dibujar se produce en una mañana festiva. De esas en las que todo el barrio huele a pan recién horneado, hierba húmeda y nervios de reencuentro. La protagonista es la señora que llamaré Doña Carmen, de unos 75 años. Había preparado durante horas un banquete improvisado, buñuelos de viento, chocolate caliente, incluso un bizcocho de naranja que se le desmoronaba más de la cuenta, pero que a ella le sabía mejor que cualquier postre comprado. Llevaba el delantal todavía puesto cuando sonó el timbre. Era la visita de su hija y, sobre todo, de su nieto pequeño, 5 años recién cumplidos, de esos que se lanzan siempre al regazo, como si las rodillas de la abuela fueran su propio parque de atracciones. Carmen abrió la puerta con los brazos extendidos, sonrisa ancha, y, en ese instante, ocurrió todo. El niño se frenó en seco, torció la nariz y murmuró un no quiero, hueles mal. Algo tan breve y espontáneo bastó para que el tiempo se congelara. A veces me preguntáis si exagero en mis relatos. Ojalá lo hiciera. Pero quienes me escuchan y han vivido algo parecido, saben que no hay dramatización posible. El rechazo del cariño, aunque involuntario, es de las sensaciones más dolorosas cuando llega de las personas a las que dedicamos nuestra vida. Ese día, Carmen disimuló. Rió nerviosa. Trató de ofrecerle un buñuelo al pequeño y fingió no haber oído nada. Sin embargo, más tarde, cuando la casa quedó en silencio, se encerró en su cuarto y sí, lloró. La sábana aún guardaba olor a lavanda de armario, pero ella sentía solo la punzada de un vacío inesperado. Este golpe emocional no es un hecho aislado. La vejez, con todas sus enseñanzas, con todo su valor, se topa a menudo con un muro en la percepción social. Fragilidad, torpeza, incluso rechazo, por olores corporales o enfermedades propias de la edad. Aquí aparece nuestro primer hecho de sabiduría. Quien vive más años, carga no solo con recuerdos,
sino con pérdidas pequeñas y constantes en su vida cotidiana. Y cada pérdida enseña a valorar la intimidad de un abrazo mucho más de lo que lo apreciábamos de jóvenes. Permíteme añadir algo curioso, una rareza que me divirtió investigar hace un par de años. Resulta que hay museos dedicados exclusivamente a coleccionar olores. Sí, como lo oyes, un museo del olor en Tokio, por ejemplo, mantiene muestras de fragancias que evocan desde la lluvia en el asfalto hasta el aroma quemado de billetes antiguos. Imagínate entonces, si un olor humano puede cambiar radicalmente la forma en que percibimos a alguien querido. Incluso los niños son extremadamente sensibles a ello. Cuando empezamos a hablar de estos temas, desde la tribuna académica, surge siempre un debate denso que aún sigue abierto. ¿Hasta qué punto la percepción de olores desagradables asociados a la edad, lo que a veces se conoce como olor de anciano, es un fenómeno absolutamente biológico o está filtrado por prejuicios culturales? Algunos investigadores apuntan a la acumulación de ciertos compuestos grasos en la piel y a cambios metabólicos. Otros sostienen que pesa más la imaginación social, la expectativa negativa que colorea nuestra reacción. La verdad quizá esté en medio, como suele suceder, pero lo cierto es que el efecto práctico es real. Distancia. Vuelvo a Carmen. Su caso me recuerda a otras muchas consultas que he atendido en más de 30 años de experiencia, y sé que aquí entra en juego algo más que la higiene dental básica. La mujer se levantaba temprano cada día para cepillarse, usaba enjuagues, incluso masticaba perejil porque alguien se lo recomendó en la frutería. Lo probó todo. Y sin embargo, aquella frase sencilla del nieto le demostró que no era suficiente. Se sintió invisible por un motivo ridículamente humano: el aliento. Ese enemigo silencioso que nunca sale en conversaciones sociales, pero que determina la proximidad física con quienes amamos. Esa noche, mientras repasaba mentalmente las escenas del día, pensé: envejecer no es únicamente acumular arrugas. Tampoco es resignarse. Envejecer es, o debería ser, recibir con serenidad y dignidad la atención de los demás, sin necesidad de ocultarse detrás de una mascarilla o retroceder en los bancos de la iglesia. Y sin embargo, demasiados mayores viven atrapados en la autoconciencia de su olor. Ese miedo les roba el placer de hablar de cerca, de compartir confidencias, de sentirse parte entera de la conversación. La historia de Doña Carmen se transformó, poco a poco, en una especie de faro para mí. Me hizo entender que el mal aliento crónico no podía seguir tratándose como una anécdota vergonzosa o un retoque cosmético. Es un factor de exclusión social que hiere profundamente. Así, entre lágrimas y buñuelos aceitosos, nació en mí la convicción de buscar algo distinto, algo más generoso que los enjuagues químicos de siempre, como si encontrara dentro de un armario una receta olvidada que no solo quita manchas, sino que devuelve a la prenda el color original. Puede que ahora sonrías pensando: todo esto por un simple aliento desagradable. Sí, todo esto porque los momentos más importantes de la vida ocurren a corta distancia,
un beso de nieto, un suspiro compartido entre esposos, un murmullo de complicidad entre amigos. Si el aire que exhalamos levanta un muro, la intimidad se rompe. Eso, créeme, cambia por completo lo que significa estar vivo. Y aquí cierro esta primera parte, prometiéndote que la historia va a desplegar caminos extraños, remedios inesperados y giros casi cómicos. Pero no pierdas de vista la chispa inicial, la frase inocente de un niño, revelando un mundo oculto de inseguridades. Desde esta herida pequeña, arranca la posibilidad de una transformación enorme, casi como esas grietas en el suelo por las que, de repente, brota una flor silvestre, capaz de llenar de color todo un jardín olvidado. El recuerdo de aquella frase infantil que desgarró la alegría de la mañana en casa de doña Carmen no fue, por desgracia, un caso aislado. A lo largo de mi vida profesional, he escuchado cientos de testimonios similares, y cuanto más los escuchaba, más entendía que hablábamos de algo que no era solo fisiológico ni anecdótico. Era una vergüenza silenciosa que compartían muchísimas personas mayores, como si todos ellos hubiesen firmado un pacto para no contarlo, para guardárselo lo más dentro posible. Y sin embargo, el gesto los delataba. Esconderse tras la mascarilla. Reír mirando hacia la ventana. Hablar con la mano a la altura de la boca, casi como un abanico improvisado. Recuerdo cómo uno de mis pacientes, don Julián, me confesaba entre susurros que había dejado de acudir a la peña de dominó del barrio. Es que me pongo nervioso. Cada vez que alguien se ríe demasiado cerca, pienso, seguro que notan cómo respiro. Decía, lo decía casi riendo, como si no mereciese llorar por algo tan nimio, pero se le humedecían los ojos con la misma rapidez que se le temblaban las manos. Le faltaba lo que podríamos llamar una proximidad tranquila, esa confianza de saber que puedes hablar con alguien a 20 centímetros de distancia, sin imaginar rechazo. Y perder ese derecho sencillo es tremendo. Doña Rosario, por su parte, había encontrado una solución peculiar a su manera. Prefería sentarse siempre en las filas de atrás en misa, no porque no quisiera participar, sino para evitar que las vecinas más jóvenes de la parroquia frunciesen la nariz. Y sí, aquí os lanzo la primera humorada de la noche. Ella afirmaba orgullosa que se había convertido en la vigilante de filas traseras, porque desde allí podía analizar si los demás cantaban con fe o simplemente bostezaban, hinchando las mejillas. Incluso en sus estrategias de huida, encontraba ironía y dignidad. Lo cierto es que la vejez tiene este rasgo paradójico. Por un lado, otorga perspectiva, calma y la capacidad de relativizar muchas cosas. Pero por otro, pone a las personas en un escaparate involuntario donde se perciben más vulnerables. El cuerpo cambia, la piel ya no se regenera igual, los sentidos se amortiguan un poco y de repente cualquier comentario de un niño o la mueca inesperada de un adulto se convierten en dagas afiladas que golpean la autoestima. El hecho de sabiduría de aquí es sencillo y brutal. Con los años aprendemos a perdonar más rápido a los demás, pero nos cuesta el doble perdonarnos a nosotros mismos. Añadiré ahora una anécdota curiosa
que parece salida de un pie de página y que, sin embargo, encaja en este mosaico. En un estudio sociológico realizado en centros de día en Viena, se descubrió que muchos ancianos preferían actividades al aire libre, incluso en pleno invierno, antes que reunirse en salas cerradas. ¿La razón? Una confesión repetida. La incomodidad de estar demasiado cerca de otros cuando sentían que su propio aliento podía incomodar. El organismo resistía temperaturas bajas, mejor que la mente resistía la sospecha de ser rechazado. Ahí lo tienes. Preferimos pasar frío antes que desconfianza. A nivel académico, este tema ha abierto debates intensos en congresos de gerontología y odontología. Deberían incluirse rutinas de higiene oral comunitaria entre las recomendaciones oficiales para personas mayores, igual que se ofrecen dietas o ejercicios adaptados. Hay quienes sostienen que sería paternalista o invasivo, como si redujéramos su vida a la de colegiales, obligados a lavarse los dientes tras cada comida. Otros, sin embargo, remarcan que la prevención de la soledad pasa por detalles de este calibre, porque no hay medicamento tan potente como sentirse aceptado y rodeado sin barreras. La polémica nunca se cierra del todo, porque toca fibras sensibles. La autonomía del mayor frente a la obligación social de acompañarle. Vuelvo a la narración. Recuerdo cierta tarde en la que me quedé observando a Carmen desde la distancia en mi consulta. Ella esperaba el turno hojeando una revista atrasada, en la que aparecía una actriz de cine en la portada. Sonrió, aunque ni una sola vez pasó la página. Estaba perdida en sus propios recuerdos, cómo solía ir con su pandilla de amigas al cine de verano. Cómo reía comiendo pipas, sin importar lo que pensaran los demás. Cómo la cercanía no era un problema. La observé suspirar, y comprendí que no era únicamente el presente el que le dolía, sino también la nostalgia de aquellas épocas en que la proximidad era un gesto natural, no un obstáculo. Os confieso que me agarro mucho a los pequeños gestos cómicos para digerir estas historias. Uno de mis pacientes, don Esteban, me decía que había inventado una excusa formidable. Culpaba de todo a su perro. Si alguien se apartaba en el parque, yo decía que era por el aliento del chucho, pobrecillo, y así me libraba del ridículo. El perro, por supuesto, se revolvía feliz, sin enterarse de que cargaba con la culpa entera. Es irónico, sí, pero también revela hasta qué punto buscamos coartadas antes de afrontar lo que nos debilita por dentro. La vergüenza de estos mayores no aparece de la noche a la mañana, ni la calma se recupera con facilidad. Si se lo preguntaras de frente, quizá negarían que el problema exista, pero basta con mirar cómo se colocan en una foto familiar. Siempre un paso atrás, siempre ladeando la cara, evitando hablar justo en medio de la risa grupal. Es una presencia retraída, como si quisieran ser decorado antes que protagonistas. Y eso, de verdad os lo digo, rompe más que cualquier diagnóstico médico, porque el corazón humano no necesita alta tecnología para deteriorarse. Basta con sentir que tus seres queridos ya no buscan tu cercanía. Así, la historia de Carmen, con su nieto retrocediendo unos pasos,
se convierte en símbolo de algo universal. Demasiadas abuelas y abuelos viven convencidos de que el olor de su boca les convierte en intrusos. Y si me lo permitís, cierro esta sección con un recordatorio que no es médico, sino vital. Cuando una persona mayor ríe menos o se muestra taciturna, no siempre es depresión ni tristeza sin causa. A veces es puro miedo a decepcionar olfativamente. Y ahí está la grandeza y la tragedia, temer que el afecto huya antes de que lo llamemos. Cuando por fin Carmen me confesó lo que había ocurrido aquella mañana con su nieto, la emoción fue tan intensa que tuve que contenerme para no interrumpir su relato con mis propias conjeturas. La escuché como quien oye a alguien narrar una herida invisible, pero tangible, y fue allí cuando sentí que era el momento de explicarle, con claridad y cariño, cuáles eran las razones objetivas detrás de lo que tanto le dolía, porque el mal aliento persistente, ese enemigo íntimo, raramente nace de una sola causa. Es una especie de orquesta desafinada en la que intervienen múltiples factores. Lo primero que le conté fue algo que repito con frecuencia a mis pacientes. La boca es un pequeño ecosistema, un universo diminuto con cientos de bacterias conviviendo a diario. Algunas son nobles y beneficiosas, casi como vecinos amables que riegan tus plantas cuando te vas de vacaciones. Otras, en cambio, son rebeldes, saboteadoras y francamente molestas. A esas bacterias, traviesas, se debe una buena parte del olor desagradable. Les expliqué que gustan de esconderse en los recovecos más difíciles, entre los huecos de las encías, bajo el borde de la lengua, en la parte posterior, donde el cepillo rara vez llega. Allí, entre restos de comida y humedad, fabrican gases que huelen tan mal como si olvidaras un trozo de pescado en verano dentro del coche. Sí, lo sé. La imagen es horrible, pero también eficaz. Carmen asintió, como si esas palabras confirmaran que no se trataba de una falta de higiene intencionada, sino de una batalla microscópica que se libraba cada día. También le hablé de la saliva, esa lluvia permanente que mantenía el ecosistema en equilibrio. Mientras somos jóvenes, producimos grandes cantidades. Sin darnos cuenta, la boca se renueva y purifica gracias a ella. Pero con los años, esa fuente se va secando. Dormimos con la boca entreabierta. Aparecen medicamentos que reducen la lubricación. Y por la mañana, despierta uno con sensación de desierto en el paladar. Y ya sabemos que donde falta agua, el aire se vuelve pesado. Aquí introduje un pequeño chiste que arrancó una risa tímida a Carmen. La saliva es el mayordomo de tu boca, señora. Y cuando el mayordomo empieza a jubilarse, la fiesta se desordena. No era una metáfora científica, pero sí efectiva para destensar. De hecho, es uno de mis trucos preferidos, envolver las explicaciones en imágenes cotidianas, para que los pacientes las recuerden sin sentir que se les bombardea con términos de laboratorio. No podía dejar fuera otro factor determinante: los problemas en las encías. Después de cumplir los 65 años, la inmensa mayoría de las personas empieza a mostrar signos de inflamación gingival o de periodontitis, esa encía enrojecida.
a veces sangrante. No solo duele, también libera compuestos malolientes, como si ese tejido lesionado enviara mensajes de socorro con un olor característico. Durante años, la odontología los ha visto como simples daños colaterales, pero la ciencia más reciente demuestra que la inflamación crónica tiene incluso vínculos con enfermedades cardiovasculares. Sí, estamos hablando de algo más que un aliento desagradable. Estamos ante un puente entre la boca y la salud completa del individuo. Otro aspecto fundamental son los depósitos blanquecinos o amarillentos que muchos mayores encuentran sobre la lengua. El nombre técnico es saburra lingual, pero yo prefiero describirlo como esa manta de invierno que nadie pidió y que se instala en el dorso de la lengua. Es una mezcla de células muertas, bacterias y residuos. Y creedme, si os digo que es un auténtico generador de olores tenaces. Carmen me confesó que sí, que cada mañana veía ese tono blanquecino en el espejo, y que por más que se cepillaba, permanecía allí, como si se burlase de sus esfuerzos. Finalmente, le hablé de algo menos conocido, el papel del aparato digestivo, un estómago que digiere con lentitud, un reflujo ácido que sube por la garganta, o incluso problemas en el hígado pueden manifestarse a través del aliento. Es como si la boca se convirtiera en altavoz de los problemas internos del cuerpo. Y aquí, por supuesto, se abre una discusión compleja en el ámbito médico, porque algunos colegas sostienen que solo un pequeño porcentaje de los casos se deben a estos factores internos, mientras otros estudios amplían esa cifra considerablemente. Aún no hay consenso total, y ahí tenemos nuestro debate académico vivo. Mientras reuníamos todas estas piezas frente a Carmen, me di cuenta de algo que merece figurar en la lista de sabiduría de la vejez. Cuanto más comprendemos las causas de aquello que nos preocupa, menos espacio queda para el miedo imaginario. Saber de dónde vienen las cosas nos devuelve control. El conocimiento es, en cierto modo, un analgésico emocional. Y hablando de datos insólitos, os comparto aquí uno que siempre me hace levantar la ceja cuando lo cito. Existe un insecto diminuto, la mosca de la fruta, cuyo sentido del olfato es tan desarrollado que puede detectar concentraciones minúsculas de alcohol en el aire a kilómetros de distancia. Lo curioso es que, en varios experimentos, esas moscas han servido como detectores biológicos de enfermedades humanas, identificando olores específicos que las máquinas aún no registran con tanta eficacia. Imagínate un ejército de mosquitas entrenadas señalando problemas de salud. ¿Quién diría que la humilde mosca de la cocina podría adelantarse a un laboratorio? Carmen se rió al oírlo. Me acusó Nevillo en broma de querer liberarle un enjambre en el salón para que le oliesen la boca. Y yo aproveché para reforzar un mensaje crucial. Ni las moscas ni los nietos son jueces crueles. Lo que de verdad cuenta es dar a los mayores herramientas para recobrar esa confianza perdida. Y esas herramientas no siempre están en una farmacia llena de etiquetas brillantes. A veces esperan en rincones tan humildes como el cajón donde guardamos las cebollas. En ese punto, cerramos nuestra conversación de aquella tarde
Carmen salió de mi consulta con la sensación de que lo que sufría no era un castigo misterioso, sino la suma de cambios naturales y tratables. Y yo, una vez más, confirmé mi certeza. Detrás de cada rechazo existe una cadena lógica y científica que podemos comprender. Entender esas causas es el primer paso para curar el alma, tanto como la boca. A veces, los giros en la vida suceden en los lugares más insólitos. No son los laboratorios con microscopios, ni los congresos internacionales llenos de diapositivas lo que traen las ideas más revolucionarias, sino la cocina de toda la vida, esa que huele a guisos, tiene las paredes salpicadas y donde el reloj parece haberse detenido. Fue allí donde descubrí que lo que siempre habíamos considerado simple basura podía transformarse en llave de confianza. Era un día cualquiera, preparando estofado, cuando observé cómo la montaña de pieles de cebolla se acumulaba al lado de la tabla de cortar. Marrones, violáceas, transparentes, todas destinadas al cubo de la basura. Y sin embargo, recordé un artículo medio olvidado que había leído en inglés. Esas notas marginales de investigación que parecen más curiosidades de revista que descubrimientos trascendentes. En aquel texto se hablaba de cómo los compuestos de la piel de cebolla contenían antioxidantes tan potentes que superaban a muchos vegetales de moda. Me parecía más una extravagancia que un hallazgo serio, hasta que lo conecté con mi preocupación diaria, la salud bucal de mis pacientes. Pensé en Carmen, en Julián, en Rosario, todos aquellos ancianos que se marchaban de mi consulta con la misma pregunta que se formulaban frente al espejo antes de cada reunión. ¿Oleré mal? Y de pronto aquel cúmulo de pieles secas y crujientes parecía susurrarme una posible respuesta. No era nada nuevo. Los remedios caseros con cebolla se han transmitido de generación en generación, pero de alguna forma lo habíamos descartado en nuestra obsesión contemporánea por productos con pegatinas brillantes y eslóganes médicos. Comencé a experimentar. Hervía las pieles en ollas pequeñas, anotaba el color del agua según el tiempo, observaba el olor que desprendían. Una cosa quedó clara: el olor picante de la cebolla fresca no tenía nada que ver con ese caldo suave y ligeramente dulce que obtenía tras 10 minutos de hervor. Y lo más sorprendente fue lo que ocurrió cuando decidí usar ese líquido para enjuagarme la boca. Sentí una frescura inusual, no de esas agresivas que dejan quemazón como la menta sintética, sino una limpieza tranquila. No me atreví a celebrarlo de inmediato, pero mi instinto clínico me impulsó a seguir adelante. El segundo paso era obvio: probarlo con alguien más. Ya os podéis imaginar cómo me miró mi esposa cuando le propuse enjuagarse con agua de piel de cebolla. ¿Y por qué no mejor vino blanco? Al menos eso suena interesante, me respondió con ironía. Nos reímos, por supuesto, y aún hoy recordamos esa escena como muestra de que detrás de cada avance suele haber un instante ridículo. Pero finalmente aceptó, probó, y su descripción coincidió con la mía. Sensación de limpieza sin agresividad. Poco a poco, comencé a trasladar lo que era una simple curiosidad doméstica a mi consulta. Elegí a 3 pacientes concretos: don Esteban, la señora Rosario
y doña Carmen. Les expliqué que se trataba de un experimento sin riesgos, una alternativa natural. Les animé a intentarlo, asegurándoles que, en el peor de los casos, solo perderían unos minutos de cocina. A las 2 semanas, uno de ellos regresó con brillo en los ojos. Doctor, mi nieta ya no pone caras raras al sentarse en mis rodillas. Aquella frase valía más que cualquier publicación científica. Este descubrimiento me enseñó una máxima de sabiduría que acompaña a la vejez. Lo que antes despreciabas puede convertirse en tu tesoro. La vida otorga vueltas, y lo que hoy tiras, mañana lo recoges con gratitud. Igual que con las amistades, con los recuerdos, con los objetos que de jóvenes descartábamos y que al envejecer guardamos como reliquia. Y ahora, para cumplir con mi promesa de aderezar cada sección con una rareza, os cuento algo curioso relacionado con cebollas. En Corea del Sur existe un festival entero dedicado a ellas, donde los participantes se disfrazan, compiten en comidas y hasta bailan con cebollas gigantes como compañeros. Lo gracioso es que, según los organizadores, el festival no huele mal, gracias a que la mayoría de platos se sirven cocidos o asados. Imagina, miles de personas conviviendo bajo el signo de la cebolla y nadie se queja del olor. Un recordatorio de que, en comunidad, incluso los olores se transforman en celebración. Volviendo a lo serio, se abrió entonces un debate académico que aún persiste. ¿Hasta qué punto debemos confiar en soluciones naturales frente a las comerciales? Hay investigadores que señalan la falta de ensayos clínicos a gran escala y desconfían de los remedios de cocina. Otros, cada vez más, defienden la fitoterapia como complemento válido, recordando que muchos fármacos modernos proceden precisamente de derivados vegetales. El choque entre tradición y modernidad continúa, y yo os confieso que disfruto viéndolo porque, en mitad de esos enfrentamientos, suelen nacer la verdad práctica que de verdad importa a la gente común. Ese día, en mi consulta, miré la pequeña botella con agua de piel de cebolla que yo mismo había preparado y pensé, aquí, en este líquido de apariencia anodina, podría residir la dignidad recuperada de decenas de ancianos. No exageraba. En su sencillez, había algo profundamente revolucionario. Una invitación a rescatar lo humilde, a dar segunda vida a lo que parecía inservible, a comprender que la salud también se cocina a fuego lento con ingredientes desechados. Cuando Carmen lo probó por primera vez, recuerdo que frunció la nariz al llevarse el vaso a la boca, temerosa de que supiera a estofado mal hecho, pero tras un par de segundos en silencio, me miró y dijo, «Doctor, no sabe tan mal, y parece que la lengua respira». Esa frase se me quedó grabada. Era la confirmación de que había encontrado un camino que podía convertirse en puente entre la ciencia y la tradición doméstica. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que este hallazgo no solo sirvió para aliviar un problema físico, fue también un acto de justicia poética, rescatar de la basura diaria un remedio para devolver dignidad. Y tal vez esa sea la mayor lección que aprendí en aquella etapa. Las respuestas que necesitamos a menudo están más cerca de lo que queremos admitir. Escondidas en las pieles secas
que despreciamos al preparar la comida. Cuando uno tropieza con un hallazgo inesperado, lo siguiente es ordenar ideas y convertirlo en un método sencillo, casi como escribir la receta de un postre familiar. La diferencia es que aquí no buscaba halagos por un bizcocho jugoso, sino algo mucho más delicado: devolver confianza a quienes habían aprendido a temer la proximidad. Y así nació un procedimiento que debía cumplir 3 condiciones: ser accesible, manejable para cualquiera y, por supuesto, inocuo. La primera vez que expliqué cómo preparar y utilizar el agua de cáscaras de cebolla, me sentí como un profesor de cocina ante un grupo de estudiantes escépticos. «Doctor, ¿de verdad voy a meter esto en la boca?», era la pregunta habitual. Así que decidí narrar cada paso con calma y algún chiste intercalado para suavizar la incredulidad. Lo básico era sencillo: separar las cáscaras limpias de la cebolla, lavarlas bajo el grifo como si fueran hojas de lechuga y cocerlas en un cazo con agua durante 10 minutos. La meta era obtener un líquido de color ámbar claro, ni muy intenso ni insípido. Lo gracioso es que algún paciente me confesó haber transformado la cocina en un experimento alquímico, vigilando el tono de la infusión, como quien espera que aparezca oro en el fondo de la olla. Uno de ellos hasta me dijo que se sintió brujo por un instante. Lo segundo fue enseñar a usar el líquido con moderación. 1 o 2 cucharadas, mezcladas con el cepillado diario, eran suficientes. Siempre hacía hincapié en que no era un pócima milagrosa, de esas que prometen dentaduras relucientes en 15 segundos. Era más bien como acompañar el roce del cepillo con un aliado silencioso que volvía hostil el entorno a las bacterias indeseadas, pero sin expulsar por error a las que sí ayudan. Y aquí insertaba una explicación, casi antropológica. En la boca viven comunidades, como en un barrio. Lo ideal no es desalojar a todos, sino vigilar para que los revoltosos no monten fiestas nocturnas. Las risas aliviaban la tensión, y el mensaje se entendía mejor que con gráficos de laboratorio. También recomendaba emplear la infusión como enjuague. Bastaba con retenerla 30 segundos después del cepillado, haciendo gárgaras suaves que alcanzasen la garganta. Cada paciente interpretaba ese momento a su manera. Algunos lo vivían como ritual de cuidado, otros como penitencia amarga. Doña Carmen, siempre tan expresiva, me dijo: «Doctor, siento que las bacterias se van nadando por el desagüe, como cuando se escapan hormigas si tiras agua en su nido». No era una imagen poética, sino un verdadero retrato mental que la ayudaba a creer en el proceso. Eso sí, como medida prudente, insistía en que empezasen con dosis muy suaves. La experiencia me enseñó un principio de sabiduría propio de la vejez. Todo cambio, por positivo que sea, necesita entrar de puntillas para no desbaratar costumbres arraigadas. Igual que no se cambia de un día para otro la manera de tomar el café de la mañana, tampoco se introduce una nueva rutina bucal sin medir resistencias. Permitidme un desvío curioso aquí, pues siempre me gusta adornar la explicación con rarezas que parecen irrelevantes. ¿Sabíais que, en la antigua Roma, se utilizaban enjuagues hechos con orina fermentada porque se creía que limpiaban los dientes? Sí, así de drásticos
eran los métodos antiguos. Frente a ello, nuestras cáscaras de cebolla resultan un auténtico lujo digno de spa. Cuando saco a colación este dato histórico, mis pacientes casi siempre se ríen con alivio y me dicen, pues mire, doctor, mejor cebolla que lo que usted está contando. Y tienen toda la razón. En la comunidad médica, este tipo de propuestas me han generado diálogos intensos. Algunos colegas sostienen que este tipo de recetas carece de soporte estadístico, que la evidencia debe construirse con ensayos clínicos a gran escala. Otros, en cambio, reconocen que los remedios naturales no deben descartarse, sobre todo si la relación coste-beneficio o es tan ventajosa. Estamos ante un debate académico que continuará, quizás sin resolverse del todo. Ciencia pura frente a experiencia práctica. Yo sonrío cada vez que surge, porque sé que, mientras los congresos discuten, un abuelo se atreve a besar a su nieto sin miedo, y ese acto tiene más peso que cualquier gráfico de barras. No obstante, acompañaba siempre mis indicaciones con advertencias claras. Las cáscaras debían estar frescas, no pasadas ni mohosas. El líquido guardado en la nevera, no más de una semana. Y sobre todo, cada persona debía prestar atención a sus reacciones. Al menor signo de alergia o malestar, era mejor detenerse y consultar. No se trata de abrazar lo natural con fe ciega, sino con sensatez. El humor, lo reconozco, era imprescindible en mis descripciones. Solía decir, no confundan la botella del enjuague con la del caldo para sopa, o acabaréis preguntándoos por qué vuestros fideos saben tan extrañamente refrescantes. La ocurrencia conseguía carcajadas que hasta mejoraban la atmósfera de la consulta. Cuando el cuidado de la salud se mezcla con sonrisas, la adherencia a los tratamientos se dispara. Creedme, con el tiempo, el método se convirtió en rutina para muchos. Hervir un puñado de cáscaras el domingo, guardar el frasco, aplicarlo de forma moderada durante la semana. Algunos lo transformaron en tradición familiar, implicando incluso a nietos curiosos que preguntaban por qué la abuela hervía cebollas y no hacía sopa. Y así, una práctica privada se convertía en puente intergeneracional. De este modo, lo que comenzó como una anécdota casera se consolidó como ritual terapéutico. No prometía milagros instantáneos, pero sí un cambio progresivo, perceptible, que devolvía seguridad. Aquí está el tercer elemento obligatorio de mi relato, el punto de debate abierto, porque aún hoy sigo preguntándome cuánto de la mejora que veíamos provenía del efecto fisiológico de la cebolla y cuánto era placebo. Esa fuerza misteriosa de creer en la cura. Y quizá la respuesta completa nunca la tengamos, pero ¿realmente qué importa? Lo esencial era el abrazo recuperado, la conversación sostenida a corta distancia, la sonrisa sin máscaras. Por eso insisto en decirlo. El método de las cáscaras de cebolla no es únicamente una fórmula. Es una excusa para volver a mirar a los ojos sin bajar la voz ni apartar la cara. Y si para conseguirlo hace falta un puñado de pieles que antes tirábamos a la basura, entonces que vivan las cáscaras, que vivan los remedios humildes que nos devuelven lo más grande, la dignidad de estar juntos.
Las primeras semanas en que empecé a recomendar este método, sucedieron cosas que, si os fuera honesto, todavía me emocionan al recordarlas. No fue en ensayos de laboratorio, ni bajo condiciones controladas, sino en la vida misma, allí donde se cruzan olores de cocido, voces infantiles y miradas que se desvían por incomodidad. Fue en ese terreno cotidiano donde el agua de cáscara de cebolla mostró su verdadero poder transformador. No solo refrescaba la boca, sino que derribaba muros invisibles. La historia de Carmen es, por supuesto, la más emblemática. Ella volvió a mi consulta 2 semanas después, con un rostro radicalmente distinto, como si hubiera dormido 17 horas de un tirón y despertado, siendo 10 años más joven. Entró en la sala diciendo: «Doctor, mi nieto se me tiró encima ayer. Me dijo que olía a bizcocho, no a cebolla». Ambos nos reímos, con esa complicidad que surge de quienes comparten un secreto, y comprendí, quizá con mayor claridad que nunca, que la medicina sin emociones apenas sirve. Necesitamos que un gesto externo confirme lo que llevamos dentro. Pero Carmen no fue la única. Don Esteban, ese veterano de tantas ocurrencias, me dijo que en su centro de mayores ya no evitaba acercarse a los compañeros del dominó. Ahora vuelven a reír conmigo, sin que yo me tape la boca con la mano. Eso sí, uno de ellos me preguntó si me había cambiado la colonia. Quizá debería envasar el elixir de cebolla como perfume masculino, ¿no cree? Nos reímos tanto que olvidé por un instante que estábamos hablando de salud oral. En el caso de Rosario, lo más curioso fue que empezó a cantar de nuevo en misa. No solo porque ya no temía que la señora del banco de al lado detectara su aliento, sino porque, según ella, al enjuagarse cada día, sentía la garganta más clara. He aquí un detalle extraño que me gusta añadir. Existen estudios recientes que investigan el posible papel antibacteriano de ciertos flavonoides presentes en la piel de la cebolla, con efectos potenciales en la faringe. No aún concluyentes, pero intrigantes. ¿Quién sabe si, además de devolver sonrisas, estábamos afinando voces de coro sin darnos cuenta? Cada uno de estos testimonios parecía contener un eco común: la recuperación de la cercanía. Ese concepto que parece tan trivial y que, sin embargo, fundamenta buena parte de nuestra autoestima, porque la vejez tiene una peculiaridad paradójica. Nos vuelve más pacientes, pero a la vez nos hipersensibiliza frente al rechazo de quienes amamos. De ahí que un simple abrazo o un nieto que vuelve a subir al regazo funcione como medicina superior a cualquier tratamiento de laboratorio. Sé que de aquí quizás esperabais un relato técnico de más casos clínicos, pero dejadme introducir un toque de humor, como es costumbre en mis charlas. Uno de mis pacientes, hombre viudo de 78 años, me confesó que había recuperado incluso la alegría de invitar a la vecina del tercero a tomar café. «Doctor, ya no me da vergüenza soplar sobre la taza para enfriarla. Antes pensaba que saldría corriendo. Ahora hasta me pide otra galleta». Fue su manera de decirme que había reanudado algo parecido a un coqueteo tardío. Y creedme, a esa edad, la ilusión romántica refresca más que cualquier enjuague bucal del mercado.
El hecho de sabiduría que quiero rescatar aquí es este. Al envejecer, aprendemos a valorar los vínculos más cercanos como verdaderos tesoros. La fortaleza no se mide ya en músculos, sino en la posibilidad de conversar de frente, sin sentir vergüenza. Todo lo demás, el dinero, los títulos, incluso la salud perfecta, se vuelve secundario frente a esa necesidad de compañía, sin barreras. En paralelo, surgen rarezas que siempre me gusta compartir. ¿Sabíais que hay perros especialmente adiestrados para detectar hipoglucemia en el aliento de sus dueños diabéticos? Sí, los canes pueden percibir cambios químicos ínfimos y alertar antes de una crisis. Me gusta pensar que esos animales nos enseñan otra lección. El aliento no solo comunica rechazo, también puede ser señal de compañía y prevención. Si un perro confía tanto en el olor de nuestro aliento como para cuidar nuestra vida, ¿por qué no vamos a poder confiar en que las cáscaras de cebolla cuiden nuestra proximidad social? Ahora bien, no todo fue aplauso inmediato. En algunos círculos académicos, colegas cuestionaban si los progresos de mis pacientes respondían a un efecto bioquímico o al famoso efecto placebo. Aquí tenemos el debate abierto. ¿Hasta qué punto necesitamos demostrar con cifras lo que se experimenta en la vida real? Algunos me acusaban de simplificar en exceso, de crear ritualismos mágicos. Yo prefería ver el vaso medio lleno, aunque parte fuera su gestión. No se puede negar que las relaciones familiares hablaban por sí solas. Una nieta abrazando con entusiasmo es la mejor evidencia clínica que jamás registraré. Y así, semana tras semana, los testimonios se multiplicaban. El abuelo, que volvió al coro de jubilados. La abuela que aceptó liderar la organización de un viaje con sus amigas porque ya no temían las charlas de sobremesa. El matrimonio que redescubrió el placer de conversar en la cama sin volver la cara hacia el lado opuesto. Parecen anécdotas, pero en conjunto conforman un mosaico de vidas devueltas a su cauce. Quiero cerrar esta sección con una reflexión. Lo auténticamente revolucionario no es la cáscara de cebolla en sí. Es el modo en que una rutina tan humilde puede provocar transformaciones emocionales que arrastran todo lo demás. Porque cuando alguien recupera la confianza para acercarse, todo su entorno cambia. Sus familias se reencuentran. Su mirada vuelve a brillar. Su autoestima florece. Al final, el verdadero remedio no estaba en el frasco, sino en el abrazo que volvía a producirse gracias a él. El entusiasmo que generaron las primeras historias me animó a ir un poco más allá. Sentía que, aunque el agua de cáscaras de cebolla funcionaba sorprendentemente bien, quizás se podía perfeccionar mediante la combinación con otros aliados igualmente sencillos y naturales. Fue así como nació lo que muchos mis pacientes bautizaron como la tríada de la confianza, o, con tono de aventura épica, los tres mosqueteros de la boca. La idea era simple: alternar, a lo largo de la semana, tres soluciones que se complementaban. La primera, ya la conocemos: el enjuague de cáscaras de cebolla, con sus propiedades antibacterianas suaves y su capacidad para devolver frescura a la saliva. La segunda era tan antigua como los mares: el enjuague de agua con sal, elaborado
con una pizca de sal marina diluida en un vaso templado. Lo describía como el guardia veterano que frena a las bacterias más molestas y calma las encías inflamadas. La tercera fue el té verde, concentrado y frío, cargado de polifenoles que contribuyen a reducir los compuestos de azufre responsables del mal olor. Mi recomendación era sencilla: lunes sal, martes té, miércoles cebolla, jueves sal, viernes té, sábado cebolla y el domingo libre para elegir el que mejor nos estuviese funcionando. No era la magia de Hogwarts, sino el arte de diversificar estímulos. Al explicarlo, solía bromear: si comes lo mismo todos los días, te aburres, pues a las bacterias les pasa igual. Cambiar de estrategia las desconcierta y, cuando se distraen, pierden la batalla. La risa solía estallar, y con ella, la disposición de los pacientes a probarlo. Para muchos de ellos, lo que comenzó como un hábito higiénico se transformó en una liturgia semanal. Carmen, por ejemplo, describía sus mañanas casi como un calendario de aventuras. Los lunes eran de mar en calma, porque la sal le recordaba a sus veranos infantiles. Los martes, de oriente lejano, con el té verde, y los miércoles, de cosecha humilde con la cebolla. Convertir un procedimiento clínico en un juego narrativo fue, curiosamente, lo que hizo que varios pacientes lo mantuvieran con constancia. La sabiduría de la vejez se colaba de nuevo aquí. Quienes han vivido décadas saben que la rutina, si se adorna con un poco de sentido y significado, deja de ser obligación para transformarse en compañía. Lo entendí al escuchar a Carmen decirme: me gusta que cada día tenga su sabor. Es casi como recordar que aún hay semanas por estrenar. Envejecer, al fin y al cabo, no es resignarse al gris, sino buscar colores en lo cotidiano. En lo más anecdótico, os contaré un detalle curioso. Hace unos años leí, en una revista científica, que el té verde, además de todo lo que ya sabemos, fue usado experimentalmente para preservar momias modernas en laboratorios de conservación. Sí, habéis oído bien. Se comprobó que algunos de sus compuestos retardaban el deterioro de tejidos. Nunca vi un argumento más efectivo para convencer a alguien de beber té. Si mantiene en buen estado a una momia, imagina lo que hará por ti. Mis pacientes, por supuesto, se daban golpes en las rodillas de la risa. Ahora bien, en el terreno académico, la propuesta de la tríada natural abrió discrepancias interesantes. Algunos odontólogos defendían que alternar era innecesario, que lo importante era la constancia, con lo que más fe tuviera el paciente. Otros aseguraban que la rotación ofrecía beneficios, porque se atacaban diferentes vías metabólicas de las bacterias, evitando así resistencias. No existe aún un consenso general, y quizá nunca lo haya, porque la ciencia camina despacio mientras la vida urge. Pero lo cierto es que en mi experiencia práctica, la rotación multiplicaba la sensación de eficacia y, sobre todo, mantenía la motivación alta. Varios de los ancianos con quienes trabajaba me confirmaban que, después de 3 semanas con la tríada, ya nadie en la familia hacía comentarios incómodos. Don Esteban incluso exageraba, diciendo que ahora a su nieto buscaba su boca
porque quería oler de nuevo a hierba fresca. Tengo miedo, me confesó en broma, de que desarrolle afición y empiece a vender abrazos del abuelo como ambientadores naturales. A veces, la ironía era la demostración más clara de que el tema había dejado de ser motivo de vergüenza. Una anécdota más, esta vez de doña Rosario. Un domingo decidió llevar un frasco de cada preparado al coro parroquial y compartirlo como quien reparte galletas. No solo se convirtió en la heroína de la mañana, sino que provocó un debate improvisado entre las feligresas acerca de qué sabía peor antes de cantar: la sal, el té o la cebolla. Ese día, el coro sonó mejor que cualquiera que yo hubiera escuchado. Quizás se debía al efecto placebo, quizá a la fuerza de la comunidad, pero, creedme, las notas salieron limpias. Quiero aprovechar para introducir nuestro punto de sabiduría de esta sección. La variedad no es capricho, es energía vital. Del mismo modo que cambiar de conversación enriquece nuestras relaciones, cambiar de estímulo en la salud mantiene vivo el interés. La gente mayor entiende esto mejor que nadie. Cada nieto con su carácter, cada estación con su fruto, cada receta con su toque. No es insistir siempre en lo mismo lo que da solidez, sino diversificar con sentido. La rareza prometida también llega. Hace siglos, en comunidades costeras del Mediterráneo, era costumbre mascar corteza de granada seca mezclada con sal para refrescar el aliento. Una solución que parece sacada de un recetario alquímico. Y ni qué decir tiene que, frente a eso, nuestras 3 pociones resultan auténtico lujo moderno. La sección no estaría completa sin recordar que las ciencias siguen discutiendo si nuestra intervención fue mérito de los compuestos bioquímicos o de la sugestión. Y francamente, si un anciano se atreve a respirar de cerca a su nieto y éste le devuelve un abrazo espontáneo, ¿no es ya evidencia suficiente? Quizá deberíamos reformular los protocolos de investigación. Menos números, más abrazos medidos por intensidad y duración. En cualquier caso, la tríada natural no solo funcionó, generó comunidad, despertó humor y tocó fibras íntimas que ningún enjuague de supermercado había logrado antes. Los meses pasaron y lo que había comenzado como un experimento humilde se convirtió en un pequeño movimiento silencioso. No había pancartas ni titulares, pero sí historias compartidas en los pasillos de los centros sociales, en los bancos de parroquias o en los cafés después del mercado. Cada semana llegaban noticias nuevas, como si las cáscaras de cebolla, la sal y el té verde hubieran creado una red de confianza entre mayores decididos a recuperar algo tan esencial como la proximidad. Carmen me llamó exactamente medio año, después del primer consejo. Su voz al teléfono era pura vitalidad. Doctor, creo que mi vida ha cambiado tanto que hasta mi hijo me dice que hablo demasiado. Antes yo evitaba hasta saludar, y ahora, fíjese, no me callo ni un minuto. Aquella confesión me arrancó una carcajada. Lo cierto era que su nieto volviera a sentarse en sus rodillas. Su familia volvía a acercarse sin excusas. Nadie desviaba la mirada. Para ella, no se trataba solo de higiene, sino de recuperar
un rol perdido en la familia. Volvió a leer cuentos antes de dormir. Volvió a ser la protagonista en las sobremesas. Con su sonrisa renovada demostró algo inmenso, que la dignidad, cuando se recupera, transforma todo alrededor. Otro caso inolvidable fue el de don Esteban, un hombre que durante años había vivido recluido tras mascarillas, escudándose en excusas para no socializar. Después de 3 semanas con la tríada natural, organizó un viaje con su peña de jubilados a la costa. Volvió contando anécdotas de pescado fresco, partidas de dominó al aire libre y un éxito inesperado. Fue elegido portavoz de su grupo porque, según decían sus compañeros, ahora es el que mejor se hace escuchar. Lo dijo riendo, orgulloso y casi incrédulo. Si alguien me hubiera dicho que unas cáscaras de cebolla podían convertir la timidez en liderazgo, quizá me habría reído. Pero allí estaba él, feliz, convencido de haber rejuvenecido 20 años. Y no era el único. Rosario, tras recuperar la libertad de cantar, fue elegida directora del coro parroquial. Supongo que tener la boca fresca me ha dado más autoridad, confesó, entre risas. Era un ejemplo clarísimo de cómo algo aparentemente insignificante abre caminos inesperados. La confianza es contagiosa. Cuando uno la recobra, los demás lo notan, y la vida entera se reorganiza alrededor de ella. El hecho de sabiduría que corresponde aquí es precioso. En la vejez, cada gesto de confianza, tarde o temprano, se multiplica. Una palabra dicha sin miedo, anima a otra persona a hablar. Un abrazo buscado reconstruye la serenidad perdida en una familia entera. A diferencia de la juventud, donde a veces los logros son individuales y discretos, en la madurez cada victoria es expansiva, se propaga como eco en un valle tranquilo. Os traigo también una rareza simpática para cumplir la costumbre. En Suiza existe un club del suspiro, donde ancianos se reúnen una vez por semana, únicamente para suspirar en grupo. Parece un ritual cómico, pero los organizadores aseguran que ayuda a liberar tensiones acumuladas y a generar empatía. Imagina una sala con 20 personas suspirando al mismo tiempo. Pues bien, ¿qué es un suspiro sino una exhalación de aliento aceptado? Me gusta pensar que nuestros mayores, tras recuperar la seguridad en cada respiro, podrían fundar un club parecido, pero en positivo, el Club del Abrazo Cercano. No obstante, en la comunidad académica persiste un debate intenso. ¿Debemos legitimar oficialmente métodos como este o dejarlos en el terreno de la anécdota casera? Los defensores exigen pruebas irrefutables, más allá de testimonios. Los críticos temen que confiar demasiado en lo natural lleve a descuidar problemas médicos de fondo. Y en medio, quedamos los que vemos cómo, en la práctica, el efecto es real, aunque no siempre cuantificable en cifras. Creo que ahí reside parte de la respuesta. No todo lo valioso se traduce en porcentajes. La calidad de vida, el brillo en los ojos, la cercanía recuperada, esos son indicadores que merecen figurar en todo informe clínico futuro.
Muchos me preguntan si no temo exagerar al presentar la cebolla, la sal o el té como herramientas casi mágicas. Mi respuesta siempre es la misma. Lo que cura no es la cebolla por sí sola, sino la puerta que abre para que el amor circule sin miedo. El remedio es un pretexto. El cambio está en la valentía de salir del escondite, de aceptar que envejecer no significa renunciar a la proximidad. Bajo una mirada íntima, veo que esta experiencia transforma también la percepción que los propios mayores tienen de su edad. La vejez deja de ser carga para convertirse en etapa de plenitud. Se recobra el control, comer juntos, cantar en comunidad, besar a un nieto, cosas pequeñas que son, en realidad, inmensas, porque, insisto, la vida sucede en distancias cortas. Un rostro pegado al nuestro, una risa compartida al oído, una caricia hecha susurro. Si nos roban eso, nos dejan sin lo más esencial. Y si lo recuperamos, la edad se convierte en celebración. Cierro con una imagen que siempre comparto. Carmen, Rosario y Esteban. 3 personas diferentes, unidos por la misma transformación. Imagino a muchos otros mayores recorriendo el mismo camino, y pienso que todo se originó en un puñado de cáscaras destinadas a la basura. Hay algo de justicia poética en que lo desechado se convierta en símbolo de dignidad. Ahora, baja el ritmo de tu respiración y acompáñame en este cierre, porque lo importante de esta historia no es la cebolla, ni siquiera el método, sino el recordatorio de que todos merecemos cercanía, incluso, y quizás sobre todo, en la vejez. Llegados al final de este viaje, conviene detener el paso y dejar que todo lo narrado repose en la memoria como un eco suave. Hemos recorrido la historia de Carmen y de tantos mayores que, por miedo a un simple olor, se aislaron sin querer, cargando la soledad como una sombra silenciosa. Descubrimos juntos las causas profundas del mal aliento, bacterias ocultas, encías inflamadas, sequedad de la boca, restos en la lengua y problemas digestivos, elementos que, lejos de ser motivo de vergüenza, son transformaciones naturales del cuerpo envejecido. Pero lo verdaderamente revelador fue que la solución no vino envuelta en tubos sofisticados, sino en la piel humilde de una cebolla. A partir de ella, y uniendo la sabiduría del agua salada y del té verde, se creó una tríada sencilla, económica y al alcance de cualquiera. Un método que, aplicado con constancia, devolvió confianza a decenas de personas mayores que volvieron a cantar, a reír y a abrazar sin tapujos. En medio de testimonios cargados de emoción, añadimos chispas de humor, rarezas históricas y debates académicos aún abiertos, porque la ciencia, aunque necesaria, marcha con pasos lentos, y nuestra vida cotidiana nos exige resultados inmediatos. La sonrisa de un nieto, un café compartido, una sobremesa sin distancia. De ahí que la verdadera lección sea otra. La dignidad no depende de productos caros, sino de nuestro derecho universal a la cercanía. Lo que se había perdido se recuperó gracias a un gesto sencillo, y lo que se vivía con vergüenza se transformó en orgullo. Así, la vejez
se presentó no como final resignado, sino como oportunidad de plenitud, donde cada pequeño remedio puede ser chispa para encender grandes cambios. Y con ese susurro esperanzador, me despido. Fin del guión. Buenas noches.